Para escuchar en corto y largo plazo, Mercado Central. 9 de la mañana con 10 minutos, lo comentábamos recién, la Cámara de Diputados aprobó los 3 vetos presidenciales de la mega reforma, los despachó al Senado, que va a estar revisando esta semana las observaciones sobre anotocismo, es decir, el interés sobre interés, el cobro del interés sobre interés, las normas de pago a 30 días para pymes y el derecho al olvido, que fueron sobre todo la primera y la última, medidas muy cuestionadas por la banca y también por el empresariado en general, por las trabas que se estaban poniendo para poder pactar un pago a más de 30 días para las pymes. En fin, seguimos hablando de mega reforma porque es el centro, es el corazón de la agenda económica de este gobierno. Ya les hemos dicho varias veces lo que trae. En su corazón está el recorte del impuesto corporativo del 27 al 23% de manera paulatina, pero hay muchas otras cosas que hay que tomar en cuenta, que van a estar cambiando también la manera no solamente en el que se calculan los impuestos para las empresas, sino que también cosas que pueden traer novedades para nuestro bolsillo, y de todo eso vamos a estar conversando hoy en nuestro programa con Hugo Hurtado, socio de Deloitte. Hugo, un gusto tenerte nuevamente con nosotros en Mercado Central. Muchas gracias por tenerme aquí y por invitarme nuevamente, Gaby. Un gusto estar. Bueno, Hugo, fueron 131 páginas las de la mega reforma, sí, ¿no? Sí. Y en este programa hemos hablado muchísimo de invariabilidad, de la reintegración, de la baja en el impuesto corporativo. Queríamos hablar también de otros elementos que trae la mega reforma, pero antes de entrar a eso, en las últimas cifras de IMASEC tuvimos cifras positivas, y algo que llamó la atención también fue la venta de maquinaria, como un elemento que puede mostrarnos que las empresas al parecer se están moviendo ya para reactivar algunos proyectos de inversión, y muchos economistas comentaban que esto también podría tener que ver con las expectativas de que se iba a aprobar la megareforma, y que durante toda la discusión en realidad la inversión se vio congelada a la espera de saber finalmente qué iba a pasar. ¿Cómo están viendo esto desde Deloitte? Sí, bueno, a los inversionistas no les gusta mucho la incertidumbre, que esto sí va a ocurrir nadie, o no. en A nadie, realidad. claro, exactamente. Entonces, ante esa situación tienden a frenarse, ¿ya? Cuando ya el proyecto se aprueba en la Cámara de Diputados, después en el Senado, se ven ciertas luces y eso empieza a destrabar probablemente decisiones de inversión que igual se hubiesen hecho, pero ahora se hacen con más rapidez y agilidad, ¿ya? Y eso se ve en la importación de bienes de capital. Los bienes de capital que probablemente se ocupan para producir otros bienes es algo que es bastante sensible a ese tipo de decisiones, y si esto se ve de la mano con toda la inversión que se está destrabando a nivel de permisos, que está bastante, digamos, ralentizada, quizás nos da una combinación que justifica este aumento de la importación de bienes de capital. Claro, ahora lo hablábamos bastante, además de esta tasa que va a ir bajando de impuestos para las empresas, hay también otros incentivos, como por ejemplo este famoso crédito para el empleo que se fue acotando durante la tramitación y quedó vinculado a la exportación de servicios basados en el conocimiento. ¿Qué tanto impacto tiene esto en las empresas? Mira, a ver, nos da gusto que el ministro de Hacienda haya cogido a acotar el impacto. Si recuerda, al inicio era un crédito amplio, era básicamente a toda la contratación, y eso de verdad que tiene un costo que se llama el tax expenditure, Sí. un costo fiscal muy, muy alto. Entonces, al concentrarlo en un sector, el sector financiero digital, básicamente tecnología de la información, vemos que puede tener un efecto positivo si está bien dirigido. Y también, más importante, el costo fiscal está más controlado de lo que estaba al inicio. Entonces, sí probablemente se puede ver un impacto, pero el impacto va a ser acotado a ese tipo de industria. No lo veo tan general como sí va a ser probablemente destrabar la inversión con los permisos, y eso sumado a la certidumbre que va a dar la aprobación de la reforma, sea como sea que se haya aprobado. Yo creo que es una reforma que es positiva, que va en línea con lo que los inversionistas esperaban. Quizás no tiene todo lo que ellos esperaban, pero sí suficientemente buena para regular la inversión en los próximos años.
Y ahí podemos hablar de la invariabilidad tributaria, pero dejo hasta ahí. Sí, en el caso de la invariabilidad tributaria, finalmente va a estar operando como una especie de seguro al cual uno puede optar, ¿no? Claro. Tiene esa lógica ahora. Claro. Es un poquito sui generis porque el inversionista que se quiera acoger va a tener que pagar una tasa, un 1,5% de su renta líquida disponible cuando se empiece a generar. Entonces, cuando esté en régimen la rebaja de impuestos que pasa del 27 al 23, ese accionista o ese inversionista va a pagar 24,5%. Claro. Entonces está pagando un poco más por certidumbre. Y eso es bien insólito. Uno diría, la verdad que no deberías de pagar por algo que está dado. Pero se ha utilizado en otros casos, Sí, ¿no? sí, se ha utilizado. Y yo creo que, a ver, voy a citarme, pero contrariarme mi cita. Uno no tiene por qué estar de No acuerdo tengo por qué estar de con... acuerdo. Sí. Por ahí por el 2014, me acuerdo que se estaba discutiendo, el 2012. Yo era consejero de la AmCham, de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, y me preguntaba si era necesario o no un régimen de variabilidad tributaria. Y dije, mira, dado la estabilidad de la vuelta de la democracia, no lo vemos tan justificado. Y ahí justo 2013 empieza la reforma, 2014, consistente y reformas profundas. Entonces ahora yo creo que los inversionistas extranjeros y también los locales que en Chile habían dicho no se justifica, ahora se justifica y además estoy dispuesto a pagar un 1,5%, es mucha plata, para tener esa certeza de que por 10, 15 o 20 años no me van a cambiar la regla del juego. En el caso de los clientes que tienen en Deloitte, ¿se está considerando o no lo encuentran necesario? Sí, no, se considera y le da mucha relevancia. Hay varios temas técnicos que queda la duda, porque tú, por ejemplo, tú tienes inversiones realizadas y si haces proyectos conexos, esos proyectos conexos van a tener el beneficio tributario de la invariabilidad tributaria, pero los proyectos antiguos no lo van a tener. A ver, en la práctica, ¿cómo operaría? Pensemos, por ejemplo, en un proyecto minero. Un proyecto minero. Que siempre se habla de los brownfield y Sí. de los greenfield, ¿no? Exactamente, Es sí. decir, un proyecto que es de expansión o es un proyecto que parte de cero. Exactamente. Entonces, la parte de brownfield, imagínate que De expansión, claro. hay una expansión. Hicieron una inversión de $1 billón, $1.000 millones, y ahora quieren expandir porque necesitan o ven más opciones y ponen $500 millones más. La parte relacionada a los $500 millones va a tener el beneficio tributario de la invariabilidad tributaria. Claro. Y la otra no va a tener. Entonces, la nueva parte sí va a estar favorecida. Y ahí surgen temas técnicos de cómo determino la utilidad que le voy a asignar a la parte nueva versus la parte antigua. Y es un tema que todavía queda harto por resolver y vamos a ver cómo yo creo que va a ser un tema técnico que Impuesto Interno va a tener que trabajar mucho y esperamos poder ayudarlo en eso. Pero el Servicio de Impuestos Internos ya está trabajando en eso. O sea, ¿se detectó ya esta complejidad? Nosotros hemos conversado con algunos miembros del gobierno, nos han dicho que sí la han detectado, pero todavía no nos consta si la han solucionado, Ya, que es otro sí, tema. Sí, efectivamente. Sí. Pero ese es un tema que va a ser bien relevante para las empresas. Sí, nuestros clientes, las grandes empresas, están viendo con mucho interés ese tema puntual, porque todavía no saben si les conviene o no. O sea, proyectos nuevos que partan de cero hay, pero no son tantos. Proyectos de expansión, mira todos los proyectos mineros que se han discutido, hay muchos de expansión. Sí. En el caso de la vivienda, de los impuestos territoriales, en realidad, en el caso de Deloitte, no es algo que ustedes estén revisando, ¿no? ¿O los afecta a sus clientes de alguna manera? Afecta a los dueños de la empresa probablemente, Bueno, sí. no tanto a las empresas. También podría afectar quizás inmobiliarias que tienen un mercado determinado y que Sí. efectivamente los dueños cuando se trata de propiedad de alto valor y más de 65 años van a quedar liberados. Puede tener un efecto positivo, pero no lo vemos tan relevante. Sí. Tenemos también todo un tema con el mercado de capitales. Hay una reforma, de hecho, que ya se está evaluando. El ministro Jorge Quiroz ya ha dejado entrever también que se vienen por ahí nuevas propuestas justamente para poder profundizar el mercado y con eso crear condiciones también más beneficiosas en materia de tasas, básicamente. Pero en esta reforma se habla bastante del 107 LIR. Sí. ¿Qué es y por qué hay un cambio relevante con la reforma? Estaba viendo, Gaby, que probablemente me hiciste una pregunta similar hace 4 años. Sí. Pero fue cuando no existía el impuesto y después se creó el impuesto del 10%. Sí. Entonces, y ahora se retira nuevamente. Ahora se retira nuevamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma del 107? Antes decía que era el 18 TER, tema técnico, pero... 18 TER, esto fue el 2010. 2010. El 2022 se modificó nuevamente y ahora vamos al 2026, para que vean los ciclos. Básicamente dice que si hay acciones
que se transan en bolsa y que tienen presencia bursátil y hay un mayor valor en la venta de ellos, eso no paga impuestos. Presencia bursátil es básicamente que se mueva la acción. Es que se mueva la acción. Hay un tema tenga algo de técnico, liquidez. durante 180 días tiene Sí. que tener cierta fluctuación, pero sí, eso es. Son 45 días entre los 180 días que tenga cierto movimiento mínimo. Un tema técnico, pero no vale la pena entrar en ese detalle. Entonces, si hay un mayor valor, hasta el 2021 no se pagaba impuestos. Después del 2022 se decide instaurar el impuesto como concesiones que tuvo que hacer el gobierno para financiar algunos gastos, y ahora vuelve a liberarse a partir, si es aprobado por el TC y todo sale como probablemente va a ocurrir, a partir del 1 de enero del 2027 esa ganancia de capital no va a pagar impuestos nuevamente. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué pasa con personas que tienen inversiones actualmente? ¿Tienen que crear un nuevo fondo? ¿Tienen que ¿Cómo va a operar en la práctica? A ver, el 2027, el artículo 107 regula tanto acciones como cuotas de fondo de inversión y cuotas de fondos mutuos, ¿ya? Y si esas se venden, no van a pagar impuestos. Hay una norma también transitoria que permite que el mayor valor entre la fecha anterior a la promulgación pague una tasa especial y después el excedente queda liberado de todo el impuesto. Pero es un tema muy técnico. Por regla general, si una persona compra acciones en bolsa o compra cuotas de fondos mutuos que tienen presencia bursátil o fondo de inversión y las venden, a partir de 2027 no van a pagar impuestos. Un tema bien interesante que vi era cuánto esperaba el gobierno recaudar al instaurar el 10% de impuestos del 2022, y las estimaciones eran bastante más elevadas, alrededor de 80 millones de dólares, y solo se recaudó 15. ¿Y por qué? Probablemente se esperaba, siempre hay un sesgo ahí, Siempre, sí. sesgo al Sí. planning fallacy, ¿no? Siempre Sí. yo planeo que va a ocurrir mejores las cosas de lo que van a ocurrir. Estaba viendo que en 2022 fueron 9 millones de dólares la recaudación, y después 2023 siguiente alrededor de 15 millones. Pero tiene que ver también con que el mercado no rentó tanto y por lo tanto no se produjo tanta ganancia de capital. Ese es un tema también relevante. No sé si pudiste leer el diario financiero el fin de semana, que señalaban efectivamente que hay acciones clásicas que han bajado mucho. Sí. Pero también subieron. Acuérdate, LATAM Airlines es un caso clásico que tuvo una situación muy compleja por COVID y después subió mucho. Entonces, SQM también en los últimos SQM años. también, sí. Entonces, no tiene que ver con eso Yo creo que necesariamente. es multifactorial. Yo creo que puede tener que ver con eso, pero también con una sobreestimación. Siempre que hay un presupuesto se sobreestima el impacto. Y eso yo creo que también es muy relevante. Ahora, con este beneficio solamente con las acciones chilenas, ¿no? Solamente- Uno sol- podría estimar entonces que puede haber un efecto negativo porque las personas van a tender tal vez a vender aquí y a invertir afuera. ¿O? Bueno, yo creo que, a ver, eso también lo puedo vincular con el tema de la repatriación de capitales. Sí. Nuevamente, por tercera o cuarta vez en menos de 10 años se trae eso. Pero lo que probablemente el gobierno estaba esperando es que la estabilidad sea suficiente para que se invierta más en Chile. Y si eso tú sumas la repatriación de capitales, que es decir, si usted tiene fondos en el exterior no declarados y lo declara, tiene que pagar un 10%, y yo básicamente se lo acepto como que siempre pagaron impuestos, y si los trae a Chile, o sea, si invierte en instrumento local, en vez del 10% paga el 7%. Que es bastante más conveniente de la tasa del 40% que pagamos todo lo que pudiéramos haber tenido inversión Sí. en el extranjero y tuvimos que pagar impuestos. Sí, ahora cada vez que se pone una nueva ventana, el efecto que se tiene de atracción de capital también disminuye, porque uno dice, bueno, si ahora me están ofreciendo esto, significa que en el futuro me lo van a volver a ofrecer, ¿no? Esa es la gran crítica que siempre se ha Sí. hecho a estas ventanas. En este caso, ¿están viendo que va a ser atractivo o no? A ver, déjame quizás recalcar el tema política pública. Nosotros creemos que cuando se abren ventanas sostenidamente se desincentiva el cumplimiento. Exacto. Y eso sin lugar a dudas. Después, si se va o no a ocupar, yo creo que podría tener más uso que la reforma anterior del gobierno del presidente Boric, porque esa reforma solo dio una ventana alrededor de un mes para traer los fondos, que es muy poco. O sea, creo que estuvimos aquí hablando hace algunos años de eso. Solo recopilar los antecedentes y conversar y analizarlos, revisarlos si me conviene o no, toma 3 o 4 meses. Porque son antecedentes que probablemente están afuera, hay herencia de los padres, Sí. hay plata que tiene muchos años. Entonces, creo que el hecho de tener por lo menos una ventana de un año va a dar un incentivo mayor. No lo veo que sea tan fuerte como la primera vez que se abrió la ventana, el Super 8, ¿te acuerdas del 8%? Pero creo que va a ser mejor que la del gobierno Boric, y ya ahí debería acabarse. O sea, como política pública está bien, excepcional,
No sé si está bien. Sí. Es suficientemente discutible si está bien o no, pero hecho eso, no deberían haber más ventanas en el futuro. A propósito de ese tema, de las nuevas ventanas que se abren, que se vuelven a implementar, en el caso del beneficio pasado al cual estábamos hablando, del 107 LIR, ¿qué pasa cuando hay algún cambio en las expectativas, en las motivaciones de las personas, justamente con este tipo de beneficios, considerando que existía, se retrajo, después de nuevo se implementó, ahora nuevamente existe esta exención? ¿Tiene algún tipo de efecto también? Sí, el efecto de la incertidumbre que hemos hablado. La incertidumbre es un bloqueo a toma de decisiones y básicamente funciona a favor de la inercia, es dejar las cosas ahí, no moverlas, ¿ya? Y esto es algo bien probado. Bueno, Daniel Kahneman trabaja mucho en este tema con la economía conductual y Sí. cómo la incertidumbre bloquea la toma de decisiones. De nuevo, esperemos que esta sea una norma que fije las reglas, nos guste o no nos guste, para el largo plazo. Hay varias discusiones por qué, por ejemplo, la venta de una acción de una mega empresa va a estar favorecido por tasa cero y la venta de una pyme va a pagar los impuestos generales. Entonces, ¿por qué le doy uno al otro? Y un tema de política pública, de profundidad de mercado de capital, hay varias cosas, pero lo que tienes que tener presente es que cuando se libera impuestos, alguien lo va a pagar. Claro. ¿Y conviene o no que sea eso? Bueno, la decisión del gobierno, del Congreso, fue que sí, y ante eso uno puede tener opiniones o no, pero la mejor opinión es no los cambien más, porque esa incertidumbre bloquea la toma de decisiones. Ahora, en el caso de la repatriación de capitales, ahí uno tiene que, de manera activa, pedir que se repatrien. En el caso del impuesto o la exención al impuesto a la ganancia de capital, en realidad es automático, ¿no? Vamos a mirar, porque recuerda que antes tenía que haber una retención de la gente involucrada, los corredores y intermediarios. Ahora eso, a partir del 1 de enero de 2027, va a operar de pleno derecho, digamos, automáticamente. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes van a ser los que más se van a ver beneficiados? ¿Los mismos inversionistas? ¿Los corredores? Sí, no, yo creo que los inversionistas, bueno, pero los corredores también, porque algunas veces cobran una comisión sobre el Por eso, monto sí. que transado, o sea, podría ser. Ahora no veo que haya habido un interés de favorecer a los corredores en eso. Lo que sí, cuando uno ve el fundamento, era darle más profundidad al Sí. mercado bursátil, porque efectivamente había bajado. Y yo no creo que haya bajado solamente por el tema del 10%, es porque efectivamente las acciones tuvieron baja y también por otros motivos. Es multifactorial. Sí. Y en ese sentido, una agenda de profundización en el mercado de capitales, ¿qué más debiese incluir más allá de esta exención? Mira, yo creo que ya llegó ¿cómo se llama? El momento de abrirse también a mercados internacionales. ¿Ya? Este tema también que se había hablado con Colombia, Perú, este corredor, yo creo que hay que impulsarlo nuevamente. Está. Existe. ¿Te das cuenta que, Sí. que es poco conocido, existe, pero falta profundidad a eso? El tema de los ETF, de hacer también ETF, más oferta de ETF local, son estos fondos Sí. accionarios que siguen algún índice bursátil. También el tema de por qué no otorgar algunos beneficios cuando se invierte en el exterior y algo se paga en Chile. Uno Sí. podría hacer alguna mezcla de eso. Claro. Hugo Hurtado, socio de Deloitte, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias, Gaby. Un gusto Que estar esté muy acá. bien.